Saca el mejor ángulo. Ponte aquí. No, acá está bien porque la luz refleja. ¿Quién va a hacer la pregunta? Sí, claro. Habla nomás porque tú no vas a salir. Gracias. ¿Qué es un partido político? Partido político es una agrupación de ciudadanos que tienen como objetivo primordial llegar a la toma del poder. Llegar al poder por las vías legitimizadas que da el sistema, vale decir, procesos electorales. El objetivo de un partido político es, primero, capacitar al ciudadano y en el segundo lugar es elaborar estrategias para llegar al Estado o a los mecanismos de poder de la sociedad. Ese es un partido político. Un partido político también debe tener una serie de ideas, lo que nosotros llamamos comúnmente una ideología. Todo partido político tiene una ideología. ¿Por qué? Porque un partido político representa un estamento determinado de una sociedad. Hay partidos políticos que representan a los empresarios, otros a los trabajadores, o hay partidos que tienen mixtura. Hay partidos que están compenetrados con lo que es el fenómeno de la modernidad y hay otros partidos que están dentro de la tradición o dentro del pasado. Y que pasan a ser lo que su nombre lo ha indicado, partidos tradicionales, que tienen su conexión con situaciones que no están conectados con la vida moderna. Se habla mucho de que los partidos políticos siempre quieren llegar al poder. Ahora, si nos referimos a los partidos de izquierda, ¿qué referente? Ya, mire, en primer lugar, aquí en el Perú todos los partidos dicen ser de izquierda o centro izquierda. Lo real es de que yo quiero aclarar algo. El partido político que no quiere llegar al poder es un grupo, es un sindicato o es un grupo de presión. Todo partido político debe llegar al poder. En segundo lugar, cuando ustedes hablan de izquierda, yo quiero definir algo muy concreto. Hay muchos tipos de izquierda. Hay la izquierda que está conectada con las ideas de progreso, de desarrollo y de avance. Hay otra izquierda que puede ser la izquierda de la ruptura del sistema, que puede ser la izquierda marxista. Cuando ustedes me hablan qué pasó o qué pasa con los partidos de izquierda, pues bien, pueden estar conectados con conexiones o con vínculos marxistas que no obedecen a una vigencia concreta. Entonces, normalmente ellos no suelen captar lo que necesitan, convocar a un gran número de adeptos. Es por eso que normalmente no llegan al poder, sino se quedan en un estamento básico. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las reglas o cómo debe estar estructurado un partido político? Un partido político es un órgano, de acuerdo a las categorías weberianas, es un órgano burocrático. Por lo tanto, como órgano burocrático debe tener toda una estructura casi piramidal, en que debe haber un jefe o secretario general y luego las líneas sucesivas de mando. Esa es la estructura de un partido político. Un partido político debe tener es una pequeña organización estatal, debe tener un área de organización, debe tener, por ejemplo, un área de ideología donde debatan los problemas de la coyuntura y un área de imagen, pero también debe tener, cuidado con la imagen, la propaganda. Un partido político que no hace propaganda no es partido político, y ahí tienen ustedes su gran nicho. Y hablamos, por ejemplo, yo he visto cuando en los partidos políticos de izquierda, donde se concentran también jóvenes, que llamamos Comisión Nacional de la Juventud, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera un partido político debe influir en los jóvenes, pero no para quizás hacerlos como unas personas que, ¿cómo le puedo decir?, que hagan el mal, ¿no? Sino que sean personas capaces de transmitir una ideología, pero positiva, porque sabemos de que los jóvenes, quizás muchos jóvenes son los que más tienen llegada a otras personas y les puede escuchar perfectamente. Entonces, ¿de qué manera puede el joven, o en todo caso el partido político, influir en estos jóvenes? Yo quiero dejar algo bien claro. Un partido político por excelencia es escuela, y como escuela
está en la obligación, la razón de un partido político es educar. Y la coyuntura más evidente que tiene un partido político, ¿quiénes son? Los jóvenes. Un partido que no tiene jóvenes no tiene futuro. El futuro de un partido político se ve por la cantidad de jóvenes que aglutina. Y para aglutinar a los jóvenes hay que brindarles un menú ideológico, práctico y de vivencias fresco, ético y sobre todo innovador. Si no, el joven no llega. ¿Por qué en estos momentos los jóvenes no se dedican a la política? En el sentido partidarista de la palabra, no se dedican a la política por un hecho muy real. Están decepcionados. ¿Quiénes son los que están administrando los partidos políticos? Son personas con un lenguaje que ellos no entienden. Ahora, un partido político debe manejar una serie de categorías. Y una de las categorías más importantes es estar al día en los fenómenos de globalización, estar al día en todo lo que son las competencias tecnológicas. El mundo va a cambiar y al cambiar el mundo deben también cambiar las estrategias de los partidos políticos para llegar al joven. ¿A quién cree más el joven? ¿A un señor que va con un lenguaje de los años 50 o a un programa de televisión que le da todo molidito o internet? En estos momentos vemos redes de nosotros que están haciendo las funciones de partido político porque están capacitando, orientando y canalizando la aspiración de la gente joven. ¿Usted cree que realmente se podrá unir la izquierda? Yo quiero reiterar algo que es un poquito vago. Hay dos tipos de izquierda. Reitero, la izquierda de la innovación, del adelanto, estar al día con una serie de elementos y pautas que perjudican a la sociedad, es decir, romper con la tradición. Izquierda, por ejemplo, significa una sociedad más simétrica. Izquierda significa justicia, reivindicación. Izquierda significa que las mujeres se realicen. Romper, por ejemplo, con todo lo que es el machismo, eso es izquierda. ¿Ya? Ahora, la otra izquierda, la izquierda dogmática, sectaria, esa evidentemente no tiene futuro en un país como el nuestro. En todo caso, por ejemplo, MNI, por ejemplo, Partido Socialista Canseco, ¿en qué se encuentra? ¿En cuál de los dos? Normalmente ellos son una mixtura, sin referirme a las togas jurídicas. Ellos son, en determinados momentos son de izquierda, de vanguardia, y por otro lado son recalcitrantes enemigos del avance. Mariátegui decía algo que era muy importante: hay que saber negociar con los enemigos. El Perú tiene grandes enemigos, dentro de ellos estoy yéndome al lenguaje de Canseco. Ya el Perú tiene grandes enemigos, por ejemplo el imperialismo, pero nosotros no podemos romper con el capital, y nosotros tenemos necesidad del capital, pero hay que saber negociar con él, si no estaríamos condenados al ostracismo o al fracaso. El Perú ha vivido épocas en que se practicó modelos estrictamente nacionalistas y de izquierda, y nuestro resultado fue terrible. Nosotros tenemos, por ejemplo, el primer gobierno de García, que rompió con todo lo que era capital extranjero, pero también tenemos otro modelo, que fue el de Velasco Alvarado, que estuvo premiado de muy buenas intenciones, pero el resultado fue terrible, fue devastador económicamente. Nosotros hemos ganado esas dos grandes experiencias. Nosotros hemos salido de una guerra, que es la guerra de los años 90, en que murieron miles de peruanos. Y eso es el resultado de la mala lectura de lo que es un movimiento de izquierda. Movimiento de izquierda no es asesinato, no es atropello. Izquierda significa compromiso con el futuro, cambio. ¿Qué nos puede decir acerca de los movimientos políticos? ¿Qué son los movimientos políticos? Ejemplo de movimientos políticos, ¿cuál es su función? Los movimientos políticos son, a diferencia del partido, yo aquí te quiero hablar sociológicamente porque hay muchas afecciones. Yo quiero indicar algo, hay muchos conceptos de lo que es un movimiento político. Un movimiento político es
aquel que aglutina a muchas personas que tienen un mismo objetivo. Por ejemplo, Perú Posible es un movimiento político. Ya, si bien es cierto, no tiene una ideología debidamente estructurada, pero sí tiene personas que coinciden en cuanto a proyecto de país. Eso es un movimiento político, a diferencia de un partido político, ¿correcto? Ya, ahora, la diferencia también se da con el Frente. El Frente, por ejemplo, ya no es un movimiento, es la aglutinación de una serie de sectores altamente politizados que desean participar en la vida, ojo, en la vida de la nación, de una situación dada. La única manera es hacer un frente. Se aglutinan estos pequeños grupos para hacer un frente unido, para lograr un objetivo determinado y claro. Por ejemplo, hace 2 años escuché que los partidos de izquierda iban a hacer su frente amplio de izquierda, para unir a todas las izquierdas y nuevamente hacer resurgir esa izquierda. Claro, ¿no? Buscar las coincidencias. ¿Por qué? Porque individualmente no iban a lograr nada, porque el nicho que tienen dentro de la sociedad es muy chiquito. Entonces, si los chiquitos se unen, forman algo ya más específico y más concreto. ¿Correcto? ¿Ahí le parece bien? Sí. Nos quedamos y ya no sigas grabando porque voy a tranquilar. Oye, estás editando, ¿no? Una preguntita, Claro. no me quedó muy bien